Ya quedaste como anfitriona, ¿cierto? Listo. Entonces, tienes todos los poderes. ¿Estamos de acuerdo, Susana? Sí, señor, ya empecé a grabar. Muy bien. Y le da la oportunidad a todos los compañeros que aparezcan en este momento. Tiene las llaves y el éxito. Los invito siempre a que seamos muy participativos, de que estas charlas son de todos. Viajen mucho. Si le ofrecen un seminario en cualquier parte del mundo y tiene forma, vaya. Las universidades ahorita están patrocinando eventos. Ya hemos tenido estudiantes nuestros en Estados Unidos, hemos tenido estudiantes en Europa, hemos tenido en México el año anterior. O sea, miren, muchachos, no, ya no es disculpa decir que no tengo recursos, no, las universidades patrocinan, eso es muy importante. Comienzo el día de hoy con una charla muy importante sobre la clasificación de las ciencias. Esto es importante porque voy a hablar al final de toda la parte experimental. Les cuento que hay muchas clasificaciones de las ciencias. Me gusta mucho una que viene de la Escuela de Frankfurt, la escuela alemana, en la cual está Adorno y todo este tipo de personas que han trabajado mucho. Aunque es una escuela que se ha dedicado mucho a la parte social, hay una clasificación especial que la voy a mencionar. Digamos que hay unas ciencias que llaman las ciencias empírico-analíticas. Mire por la palabra empírico-analíticas. Aquí tenemos como soporte fundamental la ingeniería. Nosotros somos ingenieros. La palabra ingeniero viene de ingenio, ingeniar, idear, crear. Fíjate que el oficio del ingeniero es ese, crearle problemas a la sociedad, pero problemas interesantes, pues, ¿cierto? La ciencia busca, nosotros como investigadores debemos crear problemas, proponer soluciones. Para eso es la tecnología, empezar a mirar qué pueden hacer. Entonces, la ingeniería es una ciencia empírico-analítica que se preocupa por estudiar y dominar la naturaleza. O sea, el interés de nosotros es dominar. Por ejemplo, aprendimos a descubrir que el silicio inicialmente era solamente para pisarlo, pero cuando el silicio aprendimos a doparlo, por ejemplo, con indio, con galio, gadolinio, se convirtió en un semiconductor y eso hizo posible empezar a sacar los transistores. Y si era posible que este celular que tengo en la mano, el computador en que está grabando Susana, los dispositivos móviles que tenemos, sean sociales, gracias a ese experimento que se hizo, a que descubrimos que los semiconductores los podíamos dominar, y en efecto los dominamos. Y ese dominio de la naturaleza, a través del ingenio del hombre, hizo posible socializar la tecnología. Entonces, hoy en día, para este año, tener un celular es tan normal. Entonces, lo anormal es no tenerlo. Tener un computador es tan normal. Lo anormal es no tenerlo. Ahorita en estas crisis de la pandemia, vimos las grandes brechas sociales. Familias que no tenían un computador. Y obviamente, por suerte, tenemos tablets que se han socializado mucho pues, a través de muchos programas del gobierno, porque es mucho más barato pues, una tablet pues, que empezar a donar computadores o conseguirlos. Pero quería mostrar eso, que las ciencias empírico-analíticas, como hace la ingeniería, es dominar. Y una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como ingenieros es poder predecir. Por ejemplo, hay un temblor de tierra y ya muchos geólogos decían, bueno, por decir algo, estas poblaciones son muy vulnerables a un terremoto. Caso Chile, lugar donde tiembla permanentemente. Caso Haití, donde no solamente tiembla, sino que hay fenómenos naturales como los grandes huracanes y están en medio de una islita para allá en medio del océano. Entonces, mire que, por ejemplo, cuando hubo el gran terremoto en Haití, murieron 300.000 personas. Y un terremoto de más magnitud, más violento, ocurrió en Chile y apenas murieron 500 personas. ¿Dónde está la diferencia? Hombre, que hubo mucha ingeniería en Chile. Los ingenieros fueron capaces de construir con materiales más flexibles, más elásticos, materiales modernos. Desgraciadamente Haití es de los países, el país más pobre del hemisferio occidental, donde la gente vive al día con algo así 4.000 pesos. La entrada per cápita es muy bajita. Entonces la mayoría de la población, pues obviamente no tiene una vivienda digna.
Entonces, mire, esto es lamentable. Como ingeniero no podemos hacer nada. Hay otros factores que es determinantes para la sociedad. Pero como ingenieros, como ciencia empírico-analítica, tenemos la capacidad de sistematizar, o sea, podemos reproducir fenómenos y lo más importante, podemos predecir. Esa es la condición fundamental de la ingeniería. Hombre, que este edificio se va a caer. Analicémoslo. ¿Se puede repotenciar? Se puede repotenciar. Este no se puede, hay que tumbarlo. La ingeniería es muy importante por eso. Los ingenieros estamos llamados a crear, pero no somos la única ciencia. También hay otra ciencia que llaman las ciencias hermenéuticas. Por ejemplo, la historia hermenéutica es interpretación de las acciones humanas. Eso ha hecho la historia. Desgraciadamente hay muchos sesgos. Si quien escribe la historia es del lado que cometió muchas fechorías, es posible que sesgue información y acuse a los otros, pongamos, de herejes o de ilegales. Eso es muy complejo. O sea, escribir historia objetivamente es muy complejo. Lo mismo que ver televisión. La televisión, sabemos que hay televisión que es de la derecha, televisión que es de la izquierda. Los libros mismos, o sea, no es fácil que uno no se sesgue. Por eso, cuando vamos a mirar los métodos científicos de trabajo, hay una complejidad. Es que uno como investigador no se puede tirar para un lado, debería ser imparcial. No es fácil. No es fácil, por ejemplo, el caso de los enfrentamientos de los masacres de los paramilitares, de la guerrilla, y así que encontrarse con una madre, con una familia, y decir, bueno, pido perdón. ¿Hasta dónde es capaz el corazón de interpretar esa acción humana como algo que se pueda superar? Entonces, hay personas que lo logran, al menos desde el corazón, con muchas heridas, pero gran cantidad de personas no lo hacen. Siguen con esos rencores y posiblemente morirán con ellos. Interpretar esas acciones humanas es un tema fundamental de la hermenéutica. Y finalmente hablamos de las ciencias crítico-sociales, que tienen un compromiso de transformar positivamente la sociedad. Esto es muy complejo. Yo debo transformar mi entorno. Yo no puedo cambiar un país, primero que empezar a influenciar sobre quienes están más cercanos a mí y a través de mi buen comportamiento, mi buen ejemplo, mis acciones, empezar esa lucha. Por ejemplo, un programa muy bonito que eh, se llamó la alfabetización. Hubo un mago, un señor llamado Freire, en la época de la dictadura militar en Brasil, que les propuso, hombre, ya tenemos mucha gente que no lee, no escribe, no calcula. Empecemos a enseñarles a que al menos lean. Le salió la serie, por decir algo, Juan Evangelista lee, y empezó por todas las crillas la alegría de leer, hasta que la gran parte de la población aprendió a leer. Y sacaron una segunda serie, Juan Evangelista escribe, entonces otra vez, pues ya, los militares felices, ya tienen un pueblo muy dominado, pero el pueblo tenía capacidad de escribir y de leer. Es que eso es muy importante, es un primer acercamiento a la cultura. Y luego propuso la serie Juan Evangelista calcula. Ah, eso es maravilloso. Y empezó, entonces ya empezamos a sumar, empezamos a restar, a multiplicar, a dividir. Reglitas de tres, no, espectacular, los militares felices. Un día llega el personaje, los militares, listo, ya el pueblo lee, el pueblo escribe, el pueblo calcula. Necesitamos la Juan Evangelista piensa. Cuando propuso la serie, en poquiticas horas, le llegó un pasaje para que saliera del país. Extraditado. Si se queda, posiblemente lo fusilan. ¿Quién sabe qué le pasa? Sabemos que las dictaduras ya han tenido siempre pánico a todos estos personajes que tienen el poder de transformar. Es que poner un pueblo que piense es muy complejo. Ya Nietzsche decía, un pueblo que piense no lo gobierna nadie. No es fácil. La sociología es muy interesante. Siempre está buscando interpretar qué pasa en una sociedad y ir buscando comportamientos. No es fácil, aquí empiezan los métodos científicos, no es fácil predecir qué va a pasar en una sociedad o en otra, de acuerdo a algunos parámetros. O puede ser que, por decir algo, que la alfabetización fue útil, pongamos en Brasil, en Colombia, pero puede que no sea útil en Haití, para alguna circunstancia de tipo cultural.
Puede ser de que las condiciones para una revolución estén dadas, por ejemplo, en Cuba y se dieron, pero es posible que las mismas condiciones haya estado por decir, en Argentina, en alguna parte, y no se dio. Entonces, o sea, no es fácil como en ingeniería que nosotros podemos replicar un experimento. Podemos ser sistemáticos, repetirlo con las mismas condiciones y las mismas respuestas. Y los fenómenos sociales son muy distintos. Por eso los proyectos sociales son diferentes, los proyectos humanitarios son muy diferentes. Particularmente quien les habla, pues yo trabajo por un proyecto, un proyecto humanitario a nivel internacional. Viajo mucho al extranjero precisamente tras ese proyecto, vamos muy adelante con él y se hace diferencia entre lo que es humanitario y lo que es social. Es una connotación muy especial, ni brecha social, ni brecha económica. Por eso es inevitable. El mismo se da, ya cuando usted decía, una libia son 500 gramos, una libia entre 454 gramos. Y me venden la misma carne a 454 gramos. Eso es inevitable. Es que poder sus propios sistemas de unidades, de acuerdo con el convenio, los va socializando y los universaliza en el entorno donde está. Mucho énfasis que no es ingeniería, es una carrera empírico-analítica y que por lo tanto requiere un tratamiento que sea predecible. Bien, ahora, ¿qué debe hacer cada ciencia? Estoy viendo anoten ahí. Cada ciencia debe manejar un método científico. O sea, cuando usted lee el método científico, se los decían en ciencias, se los decían en física, los decían en química. Debo decir que mis colegas lo hacían de muy buena fe. Hablaban de un método científico único, donde hablan, por ejemplo, de observar, sacar una ley, experimentar, sacar hipótesis, sacar una teoría. Es muy bonito. Pero la ciencia no se comporta así. Yo no puedo hacer ese método en la parte hermenéutica o en la parte social. O sea, lo que estamos diciendo era, digamos, relativamente válido para muchos experimentos que podían hacerse en algunos laboratorios. Pero vamos a observar despuesito que muchos trabajos de la ciencia del siglo XX y XXI primero se han propuesto desde una teoría y al cabo del tiempo se han logrado experimentar. O sea, no crean que es que primero se observa, se voy sacando leyes, experimento. No. Por ejemplo, la antimateria. La palabra antimateria, que es una palabra maravillosa en el siglo XXI, fue propuesta como una tesis de un doctorado de un colega. Propuso la tesis, obviamente que al principio la gente como asombrada y dice antimateria, como hay que antimateria. Por suerte, a los poquiticos años se descubrieron los positrones. El positrón es la antimateria del electrón. ¿Qué significa ser antimateria? Que si los colocamos en un espejo o en un campo magnético, el electrón, por ejemplo, gira hacia la derecha, pero el positrón gira hacia la izquierda. Tiene la misma masa, pero la carga eléctrica está invertida. ¿Qué ocurre si se juntan? Grave. Si un positrón y un electrón deciden encontrarse, se produce una gran explosión y se desaparecen mutuamente. Entonces, materia más antimateria produce luz y otras partículas. Entonces, mira qué interesante. Y eso a muchos se les ha ocurrido, que el famoso Big Bang fue un encuentro de materia-antimateria. Fue partículas antipartículas. Hay tratamiento, por ejemplo, en Medellín, hay equipos para tratamiento primario del cáncer, Clínica de las Américas, con positrones. O sea, hemos avanzado mucho, pero no siempre puedo experimentar. Observar y observar y experimentar. No. Muchas veces debo teorizar y desde la teoría pensar, por ejemplo, la partícula de Dios, que dio premio Nobel al señor O'Higgins hace poquitico. Este tipo de trabajos son novedosos, son maravillosos, son únicos. Entonces ya cuando el hombre logró descubrir eso, qué interesante. Entonces saca una teoría y al cabo del tiempo la descubren con los grandes aceleradores modernos. Entonces mire que no siempre puedo ir en el orden que establecen los libros.
Voy a permitirme leer de un librito acá que me encontré, de la química que se estudia en la Universidad de Antioquia. Me encontré un pedacito que me gustó mucho, que los quería socializar. Está en la química de Vargas y Restrepo, que es un clásico de la Universidad de Antioquia. Y dice así, científico, se los leo así. En la física, en la química o en cualquier otra ciencia se hace necesario método sistemático para estudio e investigación. El método surgido en desarrollo de estos cursos se da en varias etapas. Se llama el método científico y consiste en lo siguiente. Entonces, ojo, dice primero, datos experimentales. La ciencia empieza por la observación. Los hechos observados se llaman datos y se pueden ser cuantitativos o cualitativos según expliquen o no una cantidad. Primer dato. Listo. Dice segundo, leyes. La mayoría de las veces, los datos pueden ser ordenados y sistematizados en forma de enunciados, que los resumen y que se denominan leyes. Ahí está, por ejemplo, la ley de la gravedad. De tanto ver caer los cuerpos todo el tiempo, decimos ley de la gravedad. En consecuencia, podemos decir que una ley es una expresión resumida de un comportamiento observado. Entonces, yo miro que yo suelto 10 rocas y 10 rocas que caen, y ya puedo sacar una ley de la gravedad. Toda roca que cae se quita al piso, se quita al piso, cae atraído por la gravedad. Y lo observo y lo escribo y lo escribo. Cuando ese comportamiento se refiere a la naturaleza, se tiene entonces las famosas leyes naturales. Siguiente etapa, hipótesis. Dice, las leyes de por sí no explican o dan el porqué del comportamiento observado. El hombre empieza luego a tratar de obtener esta explicación, adopta generalmente la forma de una comparación con cosas. Si posteriormente se comprueba que el modelo está acorde con los hechos observados, entonces esa hipótesis ya se convierte en teoría. Frecuentemente la teoría se comprueba, se modifica, se rechaza según los resultados de experimentos posteriores, experiencias que pueden incidentalmente descubrir hechos nuevos. Así las teorías lo que hacen es estimular el crecimiento de la ciencia. Pero mire que es una parte muy interesante. Ese es más o menos el concepto que se maneja en nuestras universidades sobre el método científico. Esto vale en algo. Observar, empezar a escribir una ley, luego experimentar, luego dar una hipótesis, y si esa hipótesis empieza a ser válida, entonces acabó una teoría. Ese es más o menos el orden que manejamos en biología, en química, en física, que conocemos desde la primaria y el bachillerato, porque nos las han presentado como las ciencias naturales. De hecho, todos hemos hecho cursos y siempre nos han dicho, estudio las ciencias naturales, física, química. Nuestra carrera, ustedes están ahorita en la Facultad de Agrarias. ¿Y qué estudian? Ciencias naturales. Van a estudiar física, van a estudiar química, van a estudiar biología, como soportes de un gran trabajo hacia la profesionalización. O sea, que hay un soporte inicial, que es eso. Entonces, pasamos ahorita a la etapa de experimentación. Entonces, la primera etapa de todos estos cursos es que son cursos teórico-prácticos. La física, la química, la biología requieren laboratorios, requieren experiencias hechas en casa. El laboratorio mío puede ser el Parque Norte, mi laboratorio puede ser la casa, puede ser la IUE. O sea, no tiene que ser un cuarto encerrado, no, hay muchas experiencias que son al aire libre. La experiencia, por ejemplo, la montaña rusa es maravillosa. Cuando empieza a entender qué es aceleración, desaceleración, gravedad, antigravedad, etcétera, empieza a jugar con eso. Entonces, lo primero que hay que experimentar es tener un grupo definido de trabajo. Yo les he dicho, formamos grupitos de a 3 o de a 4. Como en este momentico estamos conectadas 14 personas. Hubo un compañero que salió porque necesitaba salir, se comunicó. Entonces, es bueno que ustedes tengan grupos de a 3 o de a 4. Yo no lo voy a organizar, ustedes mismos en forma natural, por barrio, porque se conocen hace tiempo, porque le gusta este man cómo trabaja, o esta niña me gusta cómo escribe. Háganlo.
Espero que al día de hoy ustedes ya tienen grupos de trabajo definidos. Solamente me mencionen algunos. Sí, profe, yo ¿Quién ya ya tiene tengo grupo? grupo de trabajo. Dígame quiénes son. Dígame quién es su grupo. Si le soy sincero, no conozco a ninguno. Pero ya, al menos cómo se llaman. ¿Sabe cómo se llaman? Medianamente. Espero busco el grupo en WhatsApp. Espere. Hágale bien, listo. Que bueno, listo. Ya mientras que Miguel busca quién nos colabora, que otro grupo que haya formado, mientras que él busca. Profe, ¿Quién nos el quiere decir mío, quiénes forman otro grupo? Digo, ¿quiénes son? Andrés Pérez Digan los nombres Jiménez, de quiénes son. Andrés Pérez Jiménez, ¿Cómo? Andrés Pérez Sí. Jiménez, Susana ¿Quién Crespo, más? Susana Crespo y Camilo Andrés Gómez y Muy bien. Cristian Camilo Londoño Ruiz, que Ya, soy yo. excelente. También qué interesante. Eso es lo que buscamos, que vayan teniendo grupos de trabajo. Y es muy importante. Porque cuando uno tiene grupos de trabajo, pues ya dice, bueno, muy bacano, ya sé que no voy a estar solo. Vamos a estar 2, o 3 o 4. Mi recomendación es que sean 3 o 4. Porque cuando uno está solo, pues es un esfuerzo mayor. Entonces, la primera etapa es tener, ahora, ¿qué debe tener un informe? Es muy importante. Anoten, aquí les queda la grabación, pero anoten. Lo primero de cualquier informe organizado es una portada. En la portada debe decir, por ejemplo, la primera experiencia se va a llamar medida de la gravedad. Ese es el primer experimento y van a ver, primero serán dos medidas, o sea, usted va a medir la gravedad de dos maneras. Entonces, por ejemplo, su experiencia se llama, por ejemplo, experimento número 1, no, experimento no, laboratorio número 1, medidas de la gravedad. Entonces, la portada debe decir quiénes forman el grupo, coloca más abajito, por ejemplo, orientador del grupo, quién les habla, Facultad de Ingeniería, Institución Universitaria de Envigado y la fecha. Eso es una portada. Si la portada le quiere poner la escuela o universidad, maravilloso. Eso es lo mínimo que usted debe colocarle a un informe. Listo. Luego, ¿qué sigue? Una introducción. Lo mismo que la bitácora. La introducción debe ser máximo una hoja, mínimo una hoja y que no tenga Arial 26. Describe. Vamos, nos reunimos los compañeros a investigar sobre la gravedad. Descubrimos que es consecuencia de la fuerza gravitacional que se presenta entre todos los cuerpos y además encontramos varios métodos para medir la gravedad, de los cuales sobresalieron estos dos. Por ejemplo, lanzar un cuerpo desde el edificio Coltejer y medir cuánto tiempo se demora, o utilizando un plano inclinado, por ejemplo. Entonces, o utilizando un péndulo, pero nosotros cogimos péndulo y plano inclinado, por ejemplo. Entonces, mire que es, cada grupo decide. Yo les puedo escribir en las experiencias que vamos a hacer. Entonces, vamos a unos 4 experimentos que lo vamos haciendo y yo lo voy dirigiendo y le voy sacando el tiempo para que lo digamos. Luego viene marco teórico. El marco teórico es, por ejemplo, sobre la gravedad. Entonces, escribir sobre gravedad. Ojalá que no fuera textual, pero mucha gente, y si lo hace textual, debe decir, lo tomé del Rincón del Vago en tal parte, lo tomé de Wikipedia en tal parte. Listo. Luego es muy importante que tome fotos, videos, y en esas fotos, ¿quiénes están? ¿Qué material están utilizando? Ustedes mismos podemos dar certificar que sí están trabajando. ¿Quiénes son los integrantes? Parte del experimento. Por ejemplo, el experimento tiene que ver con vía libre. Entonces, tome un videíto donde muestre que se demoró, pongamos 7 segundos cayendo, que cómo ustedes están midiendo en el camino. Si es un péndulo, hombre, muestren el péndulo que ustedes están ahí con el péndulo midiéndolo. Si es con el plano inclinado, tómense chicos, tomen videos, o sea, muéstrense. Y va quedando como evidencia de que sí se trabaja. Va a analizar los datos. Entonces, toma de datos es muy importante. Entonces, como por ejemplo, que hizo el experimento del péndulo, lo hizo 10 veces, hágalo 10 veces. El de calle libre lo hizo 15 veces, hágalo 15. Es que no es suficiente con hacerlo una vez. Recuerde que en estadística necesitamos hacerlo muchas veces, bastantes veces,
para poder tener certeza de que el dato es confiable. Eso es muy importante, eso es fundamental. Luego, en la otra parte, entonces ya vienen los cálculos. Con los datos que usted tomó y la teoría formalizada, donde dice marco teórico, entonces dice, bueno, la gravedad se puede calcular con esta fórmula. Por ejemplo, tenemos una sencilla. Por ejemplo, X es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces sería, por ejemplo, 2x sobre t a la 2, nos da gravedad. Listo. Él lo hace varias veces y por ejemplo, una vez le dio 9,6, con 9, otra 9,7, etcétera. Y luego va promediando. Entonces, listo. Entonces, lo hicimos 10 veces y el promedio de los mejores datos nos dio una gravedad en Envigado de 9,69 metros. Excelente. No machetee. Lo que le dio. Esa es su realidad. Ya tocará explicar. En la próxima sección voy a explicar fuentes de error. Porque tiene que dar 9,78 y me dio 9. Esto está muy grave. Aquí tiene que haber un error muy grande. Dice errores, claro. Es que utilizamos un reloj de mano. Sí, claro, el tiempo es muy inexacto. ¿Cómo lo mejoramos? Con un cronómetro. Ah, claro. ¿Lo quiero mejorar más? Un cronómetro magnético que me marque el tiempo. Cuando pasa la bolita, por ejemplo, a 30 metros y cuando llega al piso. Allí ya el reloj ya no depende de mí. Ya el reloj va a funcionar perfectamente. Es muy interesante. Mire cómo puedo mejorar las cosas. Y por último, saca las conclusiones. Entonces dice, con este experimento observamos que la gravedad acá vale 9,6. Y observamos que este experimento también se hizo en Medellín y dio 9,7. Lo cual dice que la gravedad no es universal. La gravedad depende de cada lugar. Ya tiene una evidencia. Y por último pone la cibergrafía. ¿Qué es cibergrafía? Es cuando usted coloca las fuentes. Hoy en día, pues las fuentes de libros son muy escasas. Hoy en día casi todo lo hacemos a través de la red. Entonces dice, por ejemplo, lo bajamos de los apuntes del profesor Berenice que están en tal documento. O esto lo bajamos de Wikipedia en tal sección. Listo. Eso es un informe. Lo hace digital. Yo les voy a mostrar. Esta semana les monto un modelo de cómo se entrega un informe para que les sirva de base. Usted simplemente lo perfecciona. Ese es el mecanismo de trabajo. Es muy sencillo. Cuente que los informes de laboratorio tienen 15% del curso. Yo voy ganando. Si usted hace informes buenos, puede sacar cerquitica 5. Ya tiene .75. El proyecto del curso, que es grupitos de A2. Entonces dice, lo hace, por ejemplo, Susana con Cristian. Entonces dice, vamos a presentar, por ejemplo, el principio de Arquímedes en el submarino que hicimos. Maravilloso. Algo práctico. Ahí tiene otro 15%. Ya llevaría hasta ahí. Si saca 5, 3 por 5, 15. Allá unos 50 en la materia. Ya lo puede ganar. Entonces, es muy importante que trabajen en grupo. Entonces, vamos a hacer un receso de 4 minuticos. Y en 4 minuticos nos vamos a integrar. Tomen aire. Aliméntense bien. Mucha energía positiva. Y los espero en 4 minuticos exactos. Muchas gracias. Muchas gracias a Susana. No olvide, Susana, si me colabora. Apenas se le logre partirlo, mándeme solamente el videito al correo. Muchas gracias. Nos vemos ahorita.